Es un No, gran muchas gusto. gracias. No, Un gran- es más producto de la amistad y la simpatía que nació entre nosotros que, ah, que van a alguna ver realidad. van a ver que es cierto. Entonces le pido a Marisol si me ayuda con la lectura del currículum, por favor. Sí, ok. Fabiana Estrada Tena es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, con mención honorífica y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Actualmente es magistrada federal integrante del el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Cuenta con una trayectoria de 26 años en el Poder Judicial de la Federación, donde ocupó los cargos de oficial judicial, actuaria, secretaria de tribunal, secretaria de juzgado y durante 15 años secretaria de estudio y cuenta especializada en controversias constitucionales y acciones en inconstitucionalidad. En 2019 fue designada coordinadora general de asesores de la presidencia, encargada de coordinar al equipo de secretarias y secretarios de estudio, y cuenta teniendo bajo su supervisión la Dirección General de Derechos Humanos, la Unidad General de Igualdad de Género, la Dirección General de Relaciones Institucionales y el Centro de Estudios Constitucionales. En 2020 encabezó el equipo redactor del proyecto de reforma judicial que culminó con las reformas constitucionales y legales de 2021 al Poder Judicial de la Federación, y participó en el Parlamento abierto ante el Senado de la República como parte del proceso legislativo respectivo. Ay, perdón. Asimismo, fue una de las principales impulsoras de las políticas de igualdad de género en el Poder Judicial de la Federación durante el periodo de 2019-2022, y coordinó la postulación al Premio Interamericano de las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres que otorga el Task Force Interamericano en el seno de la Organización de Estados Americanos, premio que fue otorgado a la Corte y al Consejo de la Judicatura de 2022. También participó en el diseño perdón, es que está un poquito, ya. También participó en el diseño e implementación de la política de inclusión laboral en el Alto Tribunal, para cuya adopción se llevó a cabo una consulta previa en el personal con discapacidad de la Corte. Dicha política transversaliza el modelo social de discapacidad en la Suprema Corte. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en la Maestría de Derecho Procesal Constitucional, en donde imparte las materias de casos prácticos de controversias constitucionales, casos prácticos de juicio de amparo, así como el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, la materia de Derecho Constitucional 2. Listo. Muchísimas gracias por la lectura de esta semblanza. Solo quisiera aclarar que actualmente no soy ya más magistrada federal. Concluí mis funciones como magistrada federal el pasado 31 de agosto en virtud de la reforma judicial que está por cumplir un año de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Como lo dije en mi discurso de despedida, la conclusión del encargo de las personas que fuimos insaculadas para concluir nuestras funciones el pasado 31 de agosto, pues es un acto republicano, es la manifestación del poder que tiene el pueblo de elegir su forma de gobierno. Saber retirarse con la cara en alto y con dignidad es tan importante como saber asumir el cargo con responsabilidad. En mi caso, yo participé en la elección para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamentablemente, pues no obtuve los votos necesarios para acceder a ese cargo, pero tuve pues un desempeño muy satisfactorio. Fue una gran experiencia para mí el haber podido ser parte de este primer proceso histórico, y es una experiencia profesional y una experiencia de vida que me llevo conmigo, y que, bueno, que simplemente me reafirma en mi vocación de servicio y en la creencia de que en este país pues tenemos que vivir la Constitución como una norma
viva, una norma vinculante que nos rige a todos y a todas, y haber sido parte de este proceso pues fue una experiencia única. Pero bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Me parece de lo más pertinente este diplomado en materia de Sistema Nacional Anticorrupción y más en momentos como los que estamos viviendo hoy. Me atrevo a decir que el tema del combate a la corrupción es hoy más importante que nunca por muchísimas razones. En primer lugar, para la sustentabilidad del modelo de bienestar que tenemos hoy en día como parte de las políticas del gobierno. Sin un combate efectivo a la corrupción, pues seguiremos teniendo estos desvíos y estas salidas de recursos que son fundamentales para las políticas de bienestar, que son políticas fundamentales para el cumplimiento de los derechos sociales y para la satisfacción de todos estos derechos y de la dignidad de las personas. Es fundamental también para la seguridad de las inversiones, para la confianza en nuestro Estado de Derecho, y hoy en día también el combate a la corrupción se ha vuelto un tema central en las relaciones internacionales. Entonces, fortalecer nuestro sistema anticorrupción, darle toda su efectividad, hacerlo que funcione, debe ser una prioridad. Y para esto, pues lo primero es entenderlo, conocer este sistema, y una manera pues fundamental de conocer los sistemas constitucionales y los marcos constitucionales es no solo a partir del contenido de la Constitución, del contenido de las leyes, sino a partir de la interpretación que la Suprema Corte hace de la Constitución y de las leyes. Entonces, el día de hoy me voy a referir, en primer lugar, pues a la reforma constitucional de mayo de 2015 en materia de anticorrupción y de responsabilidades de los servidores públicos, y a la manera en que esta ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes y los retos que advierto en esta materia. A manera de introducción, quisiera señalar que siempre que hablamos de una reforma, de un cambio normativo, de una reforma legal o constitucional, nos referimos ciertamente al contenido de las leyes que sustentan esta reforma, pero con ello estamos partiendo de una apreciación preliminar. En un primer momento tenemos que considerar los textos legales o constitucionales en abstracto, pero la realidad es que todo ordenamiento jurídico presenta problemas lógicos, problemas de lenguaje, problemas de coherencia que impiden considerar su interpretación como una labor mecánica. Entonces, termina siendo a través de la función jurisdiccional cómo se llenan los vacíos, se aclaran las ambigüedades o se da sentido a las normas a la luz de la realidad social en la que se aplica. Y de esta manera, a través de la función jurisdiccional, a través de la labor que hace tanto la Suprema Corte como el resto de los órganos federales e incluso de los órganos jurisdiccionales locales, lo que permiten es ajustar este contenido a nuevas circunstancias sociales, y todo esto con el fin de dar coherencia, de dar integridad, de dar unificación al sistema jurídico y sobre todo también brindar certeza a la sociedad y a los gobernados sobre el alcance y el significado de las normas que rigen, que nos rigen. Entonces, no es sino hasta que los operadores jurídicos se encuentran en la situación de aplicar la norma al caso concreto cuando se termina de dar contenido final al orden jurídico. Entonces, no basta con conocer las normas, la interpretación al caso concreto es lo que va conformando el derecho. Y en este sentido, pues hablamos de una constitución viva, de un derecho vivo y de un derecho surgido de la interpretación de los órganos jurisdiccionales. Lo que voy a tratar de sostener el día de hoy en esta charla es que en el ámbito de la interpretación constitucional estamos aún en un periodo de interpretación incipiente. Ya tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción que tiene 10 años, y debo decir que en el último par de años ha habido ya una jurisprudencia más abundante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la primera parte de estos 10 años. Durante los primeros años, pues de lo que se trató fue de dar
de analizar sobre todo la constitucionalidad de los nuevos marcos normativos, pero es hasta ahora que están ya llegando a la Suprema Corte problemas de interpretación más concretos que están ahora sí ya ayudándonos a dar forma y a dar sentido a este sistema anticorrupción y de responsabilidades administrativas. Pero bueno, para poder referirme a esta interpretación y a este contenido jurisprudencial que ha dado la Suprema Corte a través de sus precedentes al Sistema Nacional Anticorrupción, sí quisiera primeramente referirme, aunque sea brevemente, al contenido de la reforma constitucional de 2015, que a mi juicio se sustenta en 4 pilares fundamentales. El primero es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El artículo 113 establece el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Todas estas autoridades encargadas de estas funciones conforman un sistema que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y la función de este sistema es coordinar esfuerzos en materia de lucha y combate a la corrupción. Conforme al artículo 73, fracción 24, corresponde al Congreso de la Unión la expedición de una ley general en la materia, y esta ley debe adecuarse a ciertas bases constitucionales mínimas. La primera es la existencia de un comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Este comité coordinador está integrado por los titulares de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, el titular o la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la persona titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, actualmente que es la Secretaría Anticorrupción, por el presidente o presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente, y a partir de la reforma judicial de 2025, por un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y por otro del Comité de Participación Ciudadana. Anteriormente también el comité, había un representante del INAI, pero bueno, con su desaparición, entonces queda simplemente con estos integrantes a quienes me he referido, y destaca esta presencia de un representante del Tribunal de Disciplina Judicial, que pues en los próximos días ya está integrado, está instalado este nuevo tribunal, y tendrá que estar enviando un representante al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son las funciones de este comité coordinador? Este cuenta con facultades para establecer los mecanismos de coordinación con los sistemas locales. Es decir, hay un sistema federal anticorrupción, pero hay otros sistemas locales que tienen que ir coordinados ¿en cuanto a qué? En cuanto al diseño de políticas públicas anticorrupción, en el tema de intercambio de información. Este comité tiene que hacer un informe anual de avance de resultados, de tal manera que sean medibles, que sepamos que realmente estamos combatiendo de mejor manera la corrupción, formular recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y aquí me parece muy interesante estas recomendaciones no vinculantes. Pienso, por ejemplo, y volviendo al tema de la reforma judicial, en que sería muy conveniente que en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción se formularan recomendaciones específicas para el combate a la corrupción en los poderes judiciales. Me parece que hasta ahora, con el modelo que teníamos de autárquico, teníamos un sistema judicial que estaba completamente aislado del resto de los poderes, aislado de la sociedad, aislado de un escrutinio público, y que ahorita con la reforma se abre una ventana de oportunidad para poder generar este tipo de interacciones y de coordinación que en realidad ya estaban en la Constitución, pero que por esta manera de operar del Poder Judicial como una entidad aparte del resto del gobierno, pues no se le daba toda la potencialidad que podía tener.
Se prevé también la existencia de un comité de participación ciudadana en el seno de este Sistema Nacional Anticorrupción, no solo el comité coordinador, sino un comité de participación ciudadana que se integra por ciudadanos que se hayan destacado en su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Entonces, este me parece que es un mecanismo que debería tener muchísima más visibilidad, que debería tener, tendríamos que poner más atención porque tiene un gran potencial de contribuir a la creación de políticas públicas que son tan importantes en esta materia. El segundo gran pilar de la reforma constitucional es el establecimiento de un modelo de competencia concurrente entre la federación y los estados en materia de responsabilidades administrativas. Entiendo que no todas las personas que acuden al diplomado son abogados o abogadas, entonces voy a tratar de explicar qué es esto de la competencia concurrente. La Constitución establece en su artículo 73, fracción 29.5, la facultad del Congreso de la Unión de emitir una ley general en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Esta ley general tiene varias funciones. La primera de ellas, distribuir competencias entre los distintos órganos de gobierno. La segunda, establecer las responsabilidades, obligaciones y sanciones aplicables. Y establecer también las sanciones y responsabilidades que correspondan a los particulares vinculados con faltas graves, y establecer también en esta ley general los procedimientos para su aplicación. Más adelante me voy a referir un poco más a esto, pero básicamente cuando hablamos de competencias concurrentes en la Constitución, nos referimos a un modelo en el que no es la propia Constitución la que establece la manera como se van a distribuir las competencias, sino que se delega al Congreso de la Unión esta posibilidad. Y en este caso, pero son instrucciones muy claras que están en la Constitución y que se dirigen a darle contenido a esta ley general. Entonces, esta ley general tiene que distribuir competencias de manera que sepamos qué le corresponda a cada orden de gobierno, a cada nivel de gobierno, y establecer las responsabilidades, obligaciones y sanciones. Es decir, que ya las entidades federativas dejan de tener la competencia para establecer el catálogo de responsabilidades, el catálogo de sanciones, sino que esto ya se le deja en manos del Congreso de la Unión, así como los procedimientos para su aplicación. Entonces, aquí vemos que hay una centralización en la definición de los tipos de responsabilidad, de las faltas y de los procedimientos, pero en otros aspectos se mantiene la posibilidad de que las entidades federativas puedan establecer sus propias políticas, contar con sus propios órganos, pero siempre y cuando apliquen estas responsabilidades que ya están centralmente determinadas. El tercer gran elemento del Sistema Nacional Anticorrupción es la creación de un nuevo esquema en la justicia administrativa. En virtud de la reforma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conservó la competencia que tenía históricamente en materia fiscal, en materia de contencioso administrativo. Este tribunal es el encargado de resolver las controversias entre los particulares y la administración pública federal, pero se le adicionó una nueva competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas de faltas graves. Entonces, deja de ser ya solo un tribunal de lo contencioso, es decir, un tribunal al que acuden los particulares para impugnar actos de la Administración Pública Federal, sino que se convierte en un órgano, en un tribunal resolutor que impone directamente sanciones por responsabilidades administrativas. Esto es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción 29H, que establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano que tiene a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, que es la función tradicional de contencioso administrativo, pero es también el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas, así como los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. Y entonces este tribunal tiene la posibilidad de imponer el pago de indemnizaciones, sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten
a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, y para ello contará con una sala especializada. Entonces, esta es una sala en materia anticorrupción. De igual manera, en las constituciones y leyes de los estados, así como en la Ciudad de México, también hay un deber de instituir tribunales de justicia administrativa que tengan a su cargo también la función contenciosa administrativa, así como también la imposición de sanciones en materia de faltas graves, pero en contra de la hacienda pública, estatal o municipal de que se trate, y para esto tenemos que acudir a los artículos 116, fracción quinta, para efecto de los tribunales de los estados, y al 122 para el caso de la Ciudad de México. Entonces tenemos este sistema de justicia administrativa, nuevo sistema de justicia administrativa que tiene pues su complejidad y que ha sido materia de algunas interpretaciones en los casos y precedentes que vamos a ver más adelante. El cuarto pilar de la reforma constitucional en materia de Sistema Nacional Anticorrupción es el rediseño de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos. El artículo 109 constitucional establece un régimen dual para la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas en función de su gravedad. Entonces, por un lado, tenemos todo un esquema para las faltas administrativas graves, que son investigadas y substanciadas, ya sea por la Auditoría Superior de la Federación en ejercicio de sus competencias o por los órganos internos de control o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, según el tipo de servidor público de que se trate y del procedimiento de donde emanen estas responsabilidades, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Entonces, tenemos una etapa de investigación y substanciación, y después una etapa de resolución en faltas graves que corresponde a los tribunales contenciosos, tanto el federal como los locales. En cambio, el otro sistema es el sistema de faltas no graves, y las faltas no graves son substanciadas, investigadas, substanciadas y resueltas por los órganos internos de control. Entonces, tenemos procedimientos diferenciados en función de la gravedad, y esta gravedad está determinada desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En concordancia con este modelo constitucional, ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la ley reglamentaria, la ley que emana de este marco constitucional, la ley encargada de hacer esto que decíamos, de distribuir competencias, de establecer las sanciones, lo que establece son tres grandes esquemas, porque lo diferencia en función de las faltas no graves, las faltas graves y los actos de particulares vinculados con faltas graves o de particulares en situación especial. Esto lo crea la Ley General de Responsabilidades, particulares en situación especial, que se refiere a candidatos o candidatas a cargos de elección popular, equipos de campaña o transición, líderes sindicales. Todas estas personas tienen una situación de particulares en situación especial y están sujetos a este esquema. Y en estos esquemas participan tanto los órganos internos de control, las entidades de fiscalización superior y los tribunales de justicia administrativa, conforme a la distribución a la que me referí anteriormente. Entonces, estos son los grandes ejes de la reforma judicial. De la reforma constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿A qué tipo de pronunciamientos de la Suprema Corte ha dado lugar esta reforma a 10 años ya de su publicación? El primer asunto que llegó a la Corte fue una acción de inconstitucionalidad en la que se planteó la invalidez, la inconstitucionalidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el tema de publicidad de las declaraciones patrimoniales. El tema de este asunto era determinar si el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual señala que hay rubros de las declaraciones patrimoniales que no serán públicos, es constitucional o no. Entonces, el planteamiento era, todo debe ser público. No está justificado, conforme a la Constitución, que haya parte de las declaraciones patrimoniales que permanezcan en reserva. Todo debe ser público.
Otro de los planteamientos era si los artículos 34, 48 y tercero transitorio vulneraban el principio de reserva de ley, porque al momento de su emisión el legislador no había establecido aún el marco legal para graduar el alcance del derecho a la información pública contenida en las declaraciones y se dejó en manos del comité coordinador delimitar este tipo de información. Es decir, que correspondía al comité coordinador decir qué iba a ser público y qué iba a ser reservado. Y lo que decía la parte actora, la parte promovente de esta acción de inconstitucionalidad, era que todo debía ser público y que además el comité coordinador no podía decidir a falta de marco legal que sí era público y que se mantenía en reserva. La Corte lo que resolvió en este asunto es que los artículos impugnados no eran inconstitucionales. La Corte lo que sostuvo es que no toda la información personal de los servidores públicos era necesaria para el combate a la corrupción. Si bien es cierto, la Corte reconoció que los servidores, las personas servidoras públicas, tienen una expectativa de privacidad disminuida. Quienes somos, quienes fuimos servidores públicos, no tenemos la misma expectativa de privacidad respecto de nuestra información. Lo cierto es que no tenemos, que no desaparece esta expectativa de privacidad. Aún hay un ámbito que puede permanecer dentro de lo privado y que en este sentido era válido que hubiera información que se mantuviera reservada y que no se violaba la reserva de ley por el hecho de que fuera el comité coordinador el que determinara qué información debía ser pública y cuál debía ser privada, porque había una delegación a este comité coordinador para llevar a cabo esta determinación de qué era público y qué era reservado. Entonces, este fue el primer asunto que llegó a la Suprema Corte y simplemente era un asunto sobre constitucionalidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses. El segundo asunto que llegó a la Suprema Corte fue un amparo en revisión, el amparo en revisión 294/2018. También se promovió en contra de la Ley General de Responsabilidades y también en relación con la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses. En este asunto, era un asunto que correspondió conocer a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí el problema jurídico consistía en resolver si era constitucional que todos los servidores públicos tuvieran que presentar su declaración patrimonial y de intereses, incluso aquellos que no manejen, dispongan o hagan uso de recursos públicos. Aquí la sala pues simplemente contestó que de conformidad con el artículo 108 constitucional, todos los servidores públicos tienen el deber de presentar su declaración patrimonial y de intereses. La sala sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción se rige bajo los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y que en armonía con estos objetivos era que debía promoverse la integridad y la obligación de rendición de cuentas, y que aquí es donde se encuentra el sustento de la obligación constitucional de todo servidor público de presentar sus declaraciones. Aun cuando no todos los servidores públicos manejen recursos, la propia Ley Suprema, la propia Constitución, dispuso que el deber es para todo servidor público y que esto tiene una finalidad clara, que es la de garantizar la transparencia, promover la integridad y la obligación de rendir cuentas. Entonces, estos fueron los primeros asuntos que resolvió la Corte, ambos que tenían que ver con la declaración patrimonial y de intereses. Después vino todo un paquete de acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en contra de las leyes de las entidades federativas que implementaron los sistemas locales anticorrupción. Esto es algo también importante. Tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción, pero su función, recordemos que es coordinarse con los sistemas locales. Entonces, en cumplimiento a la reforma constitucional y a la ley general, vino todo una serie de reformas a las legislaciones locales para adecuar al sistema general y para implementar estos sistemas locales anticorrupción. Y aquí el problema fue determinar
¿En qué consiste el alcance y la determinación del régimen de concurrencia? La concurrencia es esto que me refería, que es cuando la Constitución no delimita las competencias, sino que deja a una ley general esta determinación. Los regímenes constitucionales de concurrencia, los regímenes de competencias concurrentes, son aquellos en los que nos salimos de la regla competencial básica de que todo aquello que no esté expresamente conferido a la federación corresponde a las entidades federativas. Y aquí, cuando estamos hablando de concurrencia, la regla consiste en que el reparto competencial se hace en los términos de una ley expedida por el Congreso de la Unión. Entonces, en estos casos, la Constitución delega en el Congreso hacer la distribución de competencias en una cierta materia. Tenemos casos, los casos paradigmáticos de competencia concurrente son en materia de salud y en materia de educación, donde tenemos una ley general de salud y una ley general de educación que nos dicen qué le corresponde a los estados y qué le corresponde a la federación. Pero lo cierto es que estos regímenes de concurrencia se han ido haciendo muchísimo más complejos y son ahora muchísimo más variados, porque actualmente lo que la Constitución delega a la ley general en cada caso es muy distinto. Hay veces en que desde la Constitución se ordena, por ejemplo, emitir una ley de bases generales. Estas bases generales que sirvan como un piso común a todas las entidades federativas y que a partir de ahí las entidades federativas puedan legislar sobre una determinada materia, pero atendiendo a estas bases generales. Hay otras ocasiones en que se ordena expedir una legislación única, por ejemplo, en materia de todos estos delitos trata de personas, tortura. Aquí lo que tenemos es una legislación única que establece los tipos penales, pero que debe ser operada a nivel local. En fin, en cada instancia, en cada caso de competencias concurrentes, lo que encontramos en la Constitución son instrucciones muy específicas que se le dan al legislador para que las desarrolle en una ley general. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, la orden es, por un lado, digamos, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción hay dos tipos de concurrencia. Por un lado, el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación. Aquí, ¿qué significa? Que cada entidad federativa conserva sus facultades en materia de combate a la corrupción, pero se coordinan entre ellas a través del Sistema Nacional Anticorrupción, y esto conforme a la ley general correspondiente para emitir políticas públicas comunes, realizar investigaciones, estudios, etcétera. En el caso de las responsabilidades administrativas, ahí sí el mandato al legislador, y ya lo decía hace un momento, comprende tres cuestiones: distribuir competencias entre los órdenes del gobierno, establecer las responsabilidades, las obligaciones y sanciones aplicables, así como las que correspondan a los particulares vinculados con faltas graves. Entonces, aquí el mandato al legislador es establecer un marco normativo común en materia de responsabilidades, obligaciones y sanciones. ¿Qué pasaba antes de la reforma constitucional? Que las entidades federativas tenían una amplia libertad para emitir sus leyes en materia de responsabilidades. Con el nuevo modelo, no se les inhibe, no se les prohíbe emitir legislación en la materia, sino que existe un mandato expreso para que legislen adecuando sus legislaciones a lo previsto en la ley general, es decir, que tienen que retomar. Hay ocasiones en que no hay ni siquiera una competencia para retomar. Por ejemplo, tratándose de los tipos penales están ya en la ley general. Ponía el ejemplo de trata, de tortura, ahí están los tipos y las entidades federativas solo operan. Aquí no, aquí la instrucción es retomen todas las responsabilidades y creen su propia legislación local, pero adecuándose y apegándose a los términos de la ley general. Entonces, derivado de este marco normativo y de este entendimiento de las facultades concurrentes, se vuelve la ley general un parámetro de validez constitucional de las legislaciones locales. Y es por esto que la Corte analiza si las legislaciones locales se apegan a la ley general, y esto se vuelve una cuestión de constitucionalidad.
Se vuelve una cuestión de constitucionalidad, ver si las leyes locales se apegan a la ley general. Y en virtud de esto, la Corte ha invalidado varias leyes locales que establecen regulaciones diferentes o elementos adicionales o incompatibles con los de la ley general. En este sentido, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, han sido declaradas inconstitucionales aquellas normas de los estados que establecen o amplían faltas administrativas adicionales, tanto graves como no graves, o bien que señalan sanciones diferenciadas. Aquí lo que tienen que hacer las entidades federativas es retomar el catálogo de faltas y sanciones. No pueden ni establecer adicionales, ni calificarlas diferente, ni sancionarlas diferente. También se han invalidado normas que modifican la manera de imponer las sanciones tanto a los servidores públicos como a los particulares. Recordemos que uno de los pilares de la Constitución es el elemento procedimental, que establece estos regímenes diferenciados de faltas graves, faltas no graves, quienes intervienen en un caso y quienes intervienen en otro. La Corte también ha declarado inconstitucionales las leyes locales cuando modifican alguno de los elementos del procedimiento que debe seguirse por faltas administrativas graves y no graves. O bien también cuando se modifican los sujetos que deben presentar sus declaraciones patrimoniales o se modifican los formatos de declaraciones que son utilizados a nivel federal. También se han invalidado normas locales cuando se modifican las competencias de los órganos involucrados en la investigación y en la sanción de faltas graves, e incluso cuando se modifican las horas hábiles en la materia. Es decir, que realmente no se deja al ámbito de las legislaturas locales ninguna libertad de apreciación, ninguna libertad de configuración. Lo que tienen es un deber de retomar textualmente lo que establece la ley general. Y uno podría preguntarse, pues, la racionalidad de mantener leyes locales y federales cuando existe simplemente este deber de repetirlo, ¿no? Puede parecer ocioso, bastaría con una ley nacional de responsabilidades, pero bueno, así es como últimamente ha funcionado nuestro sistema de competencias. Pero lo que sí quisiera apuntar es que durante los primeros años del establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, gran parte del trabajo de la Corte pues se fue en esto, en estar invalidando normas locales porque no se apegan a la Ley General de Responsabilidades, y toda esta labor interpretativa, pues sí, esto está en la Constitución. La Corte no tenía otra opción que resolver en este sentido, porque la instrucción es clara, tienen que retomar esto y es a la ley general a la que le corresponde este señalamiento y estos van a ser los mecanismos. Entonces la Corte, digamos que no tenía más opción que invalidar todas estas leyes locales, pero pues aquí lo que se ve es una ausencia de una interpretación de fondo, de una interpretación que nos oriente sobre el modelo de responsabilidades administrativas, que nos oriente de manera más sustantiva o que establezca criterios y precedentes que sean de mayor utilidad para el combate a la corrupción. Me refiero a dos asuntos más que fueron de esta etapa, digamos, fundacional. En un inicio son el tipo de asuntos que fueron llegando a la Suprema Corte. Otro asunto fue el amparo en revisión 216/2021. Este asunto fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este caso el problema jurídico a resolver era determinar si el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es constitucional en tanto obliga a los servidores públicos a observar lo establecido en los códigos de ética emitidos por los órganos internos de control conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que se controvertía básicamente es que estos lineamientos para los códigos de ética los emitiera el comité coordinador. Y la sala resolvió que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es constitucional
porque la reforma constitucional en la materia facultó al Congreso de la Unión para emitir esta ley general, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, y se estableció precisamente que este sistema y este comité coordinador tiene precisamente esta función de ser la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Y de esta manera se determinó que al comité coordinador, en la medida en que le corresponde el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos, pues le tenía estas facultades para emitir lineamientos para los códigos de ética. Otro asunto relevante también de esta primera etapa interpretativa fue la contradicción de tesis 253/2020, que esta se refería al interés para promover amparo directo en contra de la decisión de la autoridad de no iniciar una investigación de responsabilidad administrativa. Es decir, ¿qué pasa cuando una autoridad decide no iniciar una investigación? Hay un interés jurídico para promover un amparo y quejarse de esa autoridad que no inició la investigación. La Suprema Corte determinó que sí, que en estos casos un denunciante sí cuenta con el interés necesario para promover amparo indirecto contra la decisión de la autoridad de no iniciar investigación de responsabilidad administrativa, y este asunto sí abre ya la puerta a un cambio importante en relación con el sistema anterior, porque hasta ahora se había sostenido que en materia de responsabilidades administrativas, las partes denunciantes no tenían interés jurídico, las partes denunciantes no tenían un derecho correlativo, un derecho que defender a través de un juicio de amparo, pero ahora con este nuevo modelo de responsabilidades administrativas, sí se abre la posibilidad para un mayor control social de la actividad de las personas servidoras públicas. Entonces, aquí la Corte lo que dijo es que es procedente el juicio de amparo, que promueve el denunciante, también contra el acuerdo de conclusión y archivo del expediente o contra la abstención administrativa de no iniciar la etapa de investigación. Lo que dijo la Corte es que dentro del nuevo sistema de combate anticorrupción, la ley general promueve la corresponsabilidad y la participación de la sociedad en el combate de la corrupción para una efectiva rendición de cuentas que genere un contrapeso, y que esto se traduce en el derecho del denunciante a ser informado y a contar con recursos eficaces para impugnar el resultado dentro de un procedimiento. La Corte sostuvo que en este nuevo esquema los denunciantes son verdaderos terceros coadyuvantes que pueden vigilar el curso del proceso, que pueden impugnar una mala decisión en materia de investigación o de resolución o una indebida resolución. Y aquí, interesantemente, la Corte trajo a colación criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que es crucial contar con mecanismos de control judicial que permitan verificar la legitimidad de las actuaciones de investigación que llevan a cabo las autoridades. Y en este aspecto, la Corte determinó que las jurisprudencias que anteriormente había sostenido en relación con el modelo anterior eran inaplicables en el nuevo marco constitucional de combate a la corrupción. En estas jurisprudencias anteriores se había señalado que el denunciante carecía de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo, porque el régimen de responsabilidades no tenía como propósito salvaguardar intereses de los particulares, sino preservar una cuestión abstracta como la prestación óptima del servicio. Y aquí sí vemos realmente que hay un cambio de paradigma, y es un criterio muy importante porque ya nos va llevando hacia una nueva manera de entender el combate a la corrupción y avanzando hacia una idea de corresponsabilidad social muy importante.
Digamos que estos fueron como los primeros asuntos, pero todavía no entrábamos a la parte operativa del Sistema Nacional Anticorrupción. En estos primeros asuntos lo que estábamos analizando en la Suprema Corte en ese momento era la constitucionalidad y la manera de entender el nuevo marco normativo, pero fue poco a poco que fueron ya llegando los asuntos relativos a la cotidianidad y ya a la aplicación del nuevo modelo. Y aquí tenemos un asunto relevante que es la contradicción de tesis 103/2020, que esta tiene que ver con la interpretación del régimen transitorio. Teníamos un régimen transitorio que establecía que, un artículo tercero transitorio, que decía que los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio de 2017 debían concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Es decir, que si se había iniciado un procedimiento de responsabilidad antes de la entrada en vigor del nuevo modelo procedimental de responsabilidades administrativas, debía terminar de sustanciarse conforme a las reglas anteriores. Pero surgió la pregunta de qué pasa si la conducta se ejecutó antes de esa fecha, una conducta que se ejecuta antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación de los hechos ya es con posterioridad al 19 de julio. Aquí hubo una contradicción, hubo unos tribunales que consideraron que si la conducta se había llevado antes del 19 de julio de 2017, debían aplicarse el procedimiento anterior, y otros que dijeron que debía aplicarse el procedimiento nuevo. La Suprema Corte sostuvo que debía aplicarse ya el procedimiento nuevo, pero evidentemente en cuanto a las faltas, en cuanto a la parte sustantiva, cuál es la falta y cuál es la sanción, pues aquí se aplica la vigente al momento en que se llevaron a cabo los hechos. Entonces, tenemos toda una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con faltas administrativas que se llevaron a cabo antes del 19 de julio de 2017, se empezaron a investigar después, entonces se tramitan conforme al procedimiento de la Ley General de Responsabilidades y de las normas que la replican, pero aplicando de manera sustantiva las faltas y las sanciones de la legislación anterior. Y esto dio lugar a una gran cantidad de litigios ante los tribunales colegiados de circuito, pero bueno, la Corte ya estableció una regla clara en esta materia. Hay otro grupo de resoluciones que tienen que ver con la sustanciación del procedimiento. Este grupo de resoluciones de la Suprema Corte lo que hacen es dar sentido a cómo funciona este régimen dual de faltas graves, faltas no graves, o si lo vemos como un régimen en tres partes de graves, no graves y faltas de particulares vinculadas con no graves. Entonces, había algunas antinomias, algunas cuestiones no del todo claras en la regulación, y la Corte las fue resolviendo poco a poco. En un primer momento resolvió la contradicción de criterios 149/2023, y en esta la materia era determinar si el recurso de revocación, hay un recurso de revocación que está previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe interponerse previo a acudir a un juicio contencioso administrativo contra la resolución que determina la comisión de una falta administrativa no grave. Entonces, estamos en el ámbito de las faltas no graves. Tenemos ya una resolución de un órgano interno de control que concluye con la determinación de que se cometió una falta administrativa no grave. Como estamos en el ámbito de las no graves, aquí no es autoridad resolutora el Tribunal de Justicia Administrativa, la sala especializada en responsabilidades administrativas, sino el órgano de control. La ley general señala que contra esta resolución del órgano interno de control se puede promover recurso de revocación. Entonces, había tribunales colegiados que decían esto de que se puede promover el recurso de revocación implica una facultad, una optatividad. Se puede acudir ya sea al recurso de revocación
o se puede acudir directamente al Tribunal de lo Contencioso en un juicio de nulidad. Y lo que la Corte dijo es que no había tal optatividad, que cuando el artículo 210 de la Ley General establecía que se podía promover el recurso de revocación, esto significaba la posibilidad de presentarlo o no, pero que no había una optatividad con el modelo, con el recurso judicial. Esto en el entendido de que si bien en el artículo en mención se establece la posibilidad de promover juicio contencioso administrativo o en su caso el juicio que prevé la legislación local aplicable, lo cierto es que esta optatividad entre ambos medios de defensa de naturaleza judicial opera respecto de la impugnación de la resolución dictada en el recurso de revocación. Básicamente lo que la Corte dijo es que el recurso de revocación se debe necesariamente agotar antes de acudir al Tribunal de lo Contencioso, ya sea federal o local. Un asunto también que tiene que ver con las cuestiones procedimentales de competencia y de cómo operan estos sistemas es la contradicción de criterios 255/2024. Y aquí lo que se estableció es el recurso, qué tipo de recurso de revisión procede en contra de, discúlpenme un momentito porque tengo que abrir la puerta de mi casa, una disculpa. Un segundo. Y en este asunto, la cuestión era dilucidar si procede, si tratándose de faltas administrativas no graves, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 63, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o el establecido en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, primero hay que ubicarnos, estamos en el ámbito de las faltas no graves, es decir, que tenemos una resolución de un órgano de control interno que impone una sanción por la comisión de una falta no grave. En contra de esto, ¿qué procede? Ya lo veíamos de acuerdo con la contradicción de criterio 149/2023, lo que procede es el recurso de revocación. Contra la resolución que recaiga al recurso de revocación, procede juicio de nulidad, juicio contencioso administrativo. Aquí es una manera de acceder a la ley, al tribunal, a los tribunales de justicia administrativa, pero que no supone la facultad de estos tribunales de imponer directamente sanciones. Esto simplemente entra dentro de la facultad de contencioso administrativo ordinaria. Contra cualquier resolución de la administración pública, federal o local, proceden los juicios contenciosos tanto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como en los tribunales de justicia administrativa locales. Y contra las resoluciones que dictan en juicio de lo contencioso estos tribunales, procede recurso de revisión. Pero aquí surgió una confusión porque el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé también un recurso de revisión. Nada más que este recurso de revisión que prevé el artículo 220 es un recurso que tienen a su alcance las autoridades contra las resoluciones a través de las cuales los tribunales imponen directamente las sanciones. Entonces aquí tenemos dos vías, la vía de las faltas graves y la vía de las faltas no graves. Tratándose de faltas no graves, investiga substancia y resuelve el órgano interno de control, y contra eso todavía hay una siguiente fase del litigio que es revocación, juicio de nulidad y recurso de revisión pero solo para las autoridades, no para los particulares, porque los particulares lo que tienen en estos casos es el juicio de amparo directo. Por otro lado, tenemos la vía de las faltas graves, donde la secuela procesal es investiga y substancia el órgano interno de control, después impone la sanción grave la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, y contra esta resolución puede haber tanto amparo directo
para los particulares como recurso de revisión, que está en el 220. Entonces, esto digamos que no estaba claro, pero ya quedó, digamos que dilucidado y desmenuzado con esta contradicción de criterios 255/2024, que establece que aquí el recurso de revisión que procede, la revisión fiscal, como se le conoce comúnmente, que procede, es la del 63, fracción 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no la del 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Un siguiente asunto vinculado con estos dos anteriores es la contradicción de criterios 99/2025. Y aquí lo que se determinó es que hay una competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer a través del juicio contencioso de las sanciones impuestas por los órganos internos de control por faltas no graves. Es simplemente forma parte de este mismo esquema al que me había venido refiriendo, que es esta posibilidad que tienen los tribunales de justicia administrativa de conocer de juicio contencioso contra las resoluciones de los órganos internos de control. Entonces, lo que tenemos es que en los tribunales de justicia administrativa se ventilan cuestiones relacionadas con responsabilidades administrativas por dos vías. Como autoridad resolutora, tratándose de las faltas graves, y como autoridad contencioso administrativa, tratándose de las faltas no graves. Parece un sistema complicado, complejo, un poco redundante, pero bueno, hubo que hacer sentido de todo esto. Y aquí mi reflexión sería la misma que decía yo en relación con la cuestión de la concurrencia. Creo que esto es una consecuencia de una reforma de 2015 un poco compleja, un poco abigarrada, un poco redundante. La Corte nuevamente no le queda otra opción que hacer sentido de todos estos procedimientos, pero ¿cuál es la finalidad de estos procedimientos tan abigarrados, tan complejos? ¿Cuál es la finalidad de que haya todos estos recovecos, estas dos vías? ¿Realmente esto beneficia, ayuda en el combate a la corrupción? Pues creo que esto realmente, el ver el tipo de resoluciones que hasta ahora ha tenido que emitir la Suprema Corte, pues lo que nos evidencia es que realmente estamos simplemente haciendo sentido de un sistema muy complejo, estamos tratando de darle una cierta racionalidad, pero sin que yo alcance a identificar realmente la manera como esto genera un combate más efectivo a la corrupción. Ya a 10 años comenzó a haber bajo la anterior Suprema Corte una serie de pronunciamientos un poco más de fondo. El primero es un amparo en revisión 269/2021 que se refiere a la prescripción de la acción sancionatoria en materia de responsabilidades administrativas. Y aquí lo que la Suprema Corte resolvió es que el plazo de prescripción se interrumpe cuando se notifique al particular la actuación que genera dicha interrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la manera como opera la prescripción y señala que se entenderán interrumpidos los plazos de prescripción en la fecha en que la autoridad administrativa notifique al probable responsable la actuación que genere esta interrupción. ¿Qué tipo de actos generan la interrupción de la prescripción? La calificación de la conducta. Una vez que la conducta es calificada como grave o no grave, esto interrumpe el plazo de prescripción. Una vez que se admite el informe de presunta responsabilidad, esto también interrumpe el plazo de prescripción. Una vez que se emplaza a la parte probable responsable, también aquí tenemos una interrupción. Pero lo que dijo la Suprema Corte es, sí, todos estos actos, la calificación de conducta, la admisión del informe de presunta responsabilidad, el emplazamiento, interrumpen el plazo de prescripción, pero hasta que se notifican al particular. Entonces, esta es una interpretación, pues, necesaria para garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad de las resoluciones, y la propia Corte en su fallo señala que esto aquí adopta una interpretación pro persona, una interpretación a favor de la seguridad jurídica. Un siguiente asunto
es el relativo a la posibilidad de impugnar el acuerdo de conclusión y archivo de expediente mediante el recurso de inconformidad. Aquí tenemos que el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades habla de un recurso de inconformidad, pero no señala expresamente que este recurso de inconformidad proceda contra el acuerdo de conclusión y archivo de expediente. Pero lo que hace la Suprema Corte es más o menos en la línea de lo que habíamos dicho, de que ahora ya la parte denunciante tiene muchísimo más poder de intervenir en el procedimiento y ser coadyuvante, más o menos como cuando en la época de la reforma penal se le dio una intervención mucho más importante a las víctimas. Aquí ya la parte denunciante adquiere una relevancia en el procedimiento. Entonces, la Suprema Corte dijo, si conforme al recurso de inconformidad el denunciante puede impugnar tanto la calificación de la falta administrativa denunciada como la abstención de iniciar el procedimiento, pues con mayor razón puede combatir una determinación de concluir la investigación y archivar el expediente. En un primer momento, la Corte había dicho sí hay interés jurídico para acudir al amparo indirecto, pero aquí ya lo que dice es, bueno, no solo eso, además debe entenderse que tiene la posibilidad de presentar el recurso de inconformidad contra esta resolución que ordena archivar el expediente. Y aquí la Corte hace una alusión al papel de los denunciantes como una gran contraloría social. Entonces, todo esto realmente sí abona, creo que es en este aspecto en donde sí podemos hablar de un nuevo paradigma en materia anticorrupción. Aquí sí podemos decir que hay una nueva idea de Contraloría Social, de corresponsabilidad, y creo que es de enorme utilidad. Y por último, me quiero referir a un asunto reciente, que es un asunto de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a una jurisprudencia, la jurisprudencia 252/2025. Y aquí lo que se analizó fue la falta administrativa de desvío de recursos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece una descripción que da lugar a la falta de desvío de recursos, y aquí el asunto derivó de un servidor público que consideró que la descripción de la Ley General de Responsabilidades era contraria a los artículos 17 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y 11, numeral 1, inciso de la Convención Interamericana. Si pudiéramos apagar Disculpen, los... ¿nos Sí. ayudan todos a apagar sus micrófonos, por favor, para no interrumpir a la disertante? Gracias. Entonces aquí lo que sostenía este servidor público era que la descripción de desvío de recursos era contraria a tratados internacionales, concretamente a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Interamericana contra la Corrupción, porque en estas normas internacionales se señala que el funcionario tiene que haber obtenido un beneficio personal para sí mismo o para un tercero, y que este elemento de beneficio personal no está en la falta administrativa de desvío de recursos. La Corte dijo, no se incumplen estos dos tratados internacionales porque a lo que obligan estos tratados internacionales es a tipificar, a establecer un delito, a sancionar penalmente el desvío de recursos. Entonces ahí sí tiene que cumplirse con este requisito de que haya un beneficio propio, pero tratándose de faltas administrativas, no necesariamente tiene que haber un beneficio propio. Ahí hay un ámbito de discrecionalidad para el Estado mexicano de considerar que el desvío de recursos se actualiza desde el momento en el que estos recursos se destinan a un fin diferente para el que fueron previstos, sin necesidad de acreditar que hubo un beneficio personal. Entonces aquí vemos cómo ya comienza la Suprema Corte a establecer criterios ahora sí un poco más sustantivos en la materia. ¿Cuáles creo yo que son los grandes pendientes? Yo creo que es muy importante un sistema anticorrupción robusto, un sistema efectivo que combate eficazmente todas estas prácticas indebidas, pero que también es importante que haya previsibilidad y que haya seguridad jurídica.
por ejemplo, algo que no está en la legislación y que podría ser materia de interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la necesidad de que las faltas graves y las faltas no graves exijan al menos una culpa grave de parte del servidor público. Yo en mi práctica en el tribunal colegiado del que fui parte, lo que advertí es que muchas veces lo que se sancionaban eran faltas formales. No cumplió con el requisito de verificar todo esto, no cumplió con el manual. Todas estas faltas realmente me parece que dan lugar a una persecución de los servidores públicos que no se enfoca en las prácticas que son las verdaderamente dañinas. En otros países está expresamente señalado que debe haber, por ejemplo, una culpa grave, o debe haber una negligencia inexcusable, que debe haber, sí, un resultado de daño patrimonial, de daño al erario, un resultado cuantificable. A mí me parece que no ganamos mucho como sociedad persiguiendo a servidores públicos que no cumplieron con la normatividad, que no actuaron conforme al manual y que realmente tendríamos que avanzar hacia un sistema de imposición de sanciones donde los servidores públicos no estén tan a merced de este tipo de faltas, que luego también la realidad es que pues son utilizadas con fines más políticos, ¿no? En diversos órganos vemos a veces que hay procedimientos que se instauran con fines pues de persecución o de sanción, pero que no realmente están atacando las conductas más graves y dañinas para la sociedad. Entonces, yo creo que hay mucho ámbito todavía desde el litigio, por ejemplo, desde el litigio estratégico, para plantear asuntos ante la Suprema Corte, ante los órganos federales que atiendan a este tipo de cuestiones para poder llevar a procedimientos que sean más eficientes, pero siempre respetando también, más eficientes, pero también más justos para los servidores públicos que, a mi juicio, muchas veces están muy a merced de caprichos de las autoridades encargadas de sancionarlos. Entonces, esto sería desde mi punto de vista, este es un breve repaso bueno, breve pero exhaustivo repaso de lo que hasta ahora la Suprema Corte ha resuelto en esta materia, una apreciación pues que esta interpretación da cuenta de un diseño que a mi juicio es innecesariamente abigarrado, innecesariamente complejo y que ha dado pues a litigios que no están llevándonos a la emisión de criterios más sustantivos, ¿no? Salvo más recientemente, y habrá que ver ahora si a través de su facultad, pues, de resolver los asuntos, de su facultad de atracción y de su facultad interpretativa y de este nuevo compromiso que tiene la Suprema Corte de atender a las realidades sociales más apremiantes, pues se abre la puerta para una jurisprudencia pues más robusta en esta materia y más sustantiva. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas si las hubiera. Muchas gracias a la maestra Fabiana Estrada Tena. Le agradecemos que nos haya dado unos aplausos espontáneos. Felicidades por excelente exposición. Quiero comentar que hay otros magistrados conectados que le están escuchando y otros ponentes del propio diplomado que le están escuchando. Un gusto a otros profesores también que están aquí atentos a su conferencia. Eh, para nosotros es importante resumir que su exposición versó sobre elementos constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción, también sobre los primeros casos que resolvió la Corte y los pendientes que resolvió la Corte, aterrizando también a asuntos muy importantes para el proceso para que nuestros oyentes sepan cuándo procede la inconformidad, cuándo procede el amparo directo, cuándo procede el amparo indirecto, en contra de las resoluciones que se dicten dentro de este procedimiento que se llama la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el marco de aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción ante una sanción concreta tipificada previamente en la Ley General ya multicitada. Me pareció a mí excelente su participación, muy concreta. No hay, pregunto si hay si algún cuestionamiento, duda.
Ares, Evelyn, Brandon, ¿no? Nadie. Bueno, no le quitamos más su tiempo, al contrario, la felicitamos por su participación y en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, hacemos presentación de este reconocimiento a la maestra Fabiana Estrada Tena, magistrada en retiro, eh, y quien el día de hoy nos ha compartido una disertación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia al respecto, y también nos dejó tarea para los pendientes que tiene aún la Corte por resolver sobre este tema. Muchas gracias, un aplauso y que sea todo de éxito en su desarrollo y futuro profesional. Muchísimas gracias a todos por su presencia esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.